Aleluya, Padre querido, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos toda la gloria, Dios mío, porque solo a ti pertenece. En el nombre de Jesús te digo, Señor, que nos sigas moviendo tu mano, derramando el milagro, amén, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, que toca en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, aleluya, que nos hace sentir que tú nos amas, que tú estás vivo y que vives en nosotros, en el nombre de Jesús. Ministro, Señor, a través de tu palabra, que juntos podamos ayúdanos, bendícenos, háblanos, danos de tu gracia, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para tu gloria te lo pedimos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, vino maestro del cielo, aleluya, para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos, en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, tú recibes la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Tomen asiento, hermano. Seguimos en Corintios, amén. Hoy nos corresponde al capítulo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 6 de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mi alma te adora. Bendito Gloria a Dios. Leemos todo el capítulo, hermano, alternadamente. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Si no el hermano con el hermano pelea en juicio, y esto hace los incrédulos. Así que, por cierto, ella una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaréis pues los miembros de Cristo y os haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera de vuestro cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Todos juntos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Gloria al Señor.
ya Pablo, ¿no es cierto?, a esta altura de la carta ya va encarando, ¿no es cierto?, de frente los problemas que había en la iglesia, gloria al Señor, y de pecado, nuestro pecado grosero, gloria al Señor, pero a través de los siglos, en la iglesia siempre pasó esas cosas, pero gracias a Dios que la palabra de Dios permanece para siempre y en ella tenemos, ¿no es cierto?, aleluya, la dirección y la guía para evitar o para corregir y dejar, ¿no es cierto?, si se está practicando, gloria al Señor, aleluya. En el capítulo 5 vimos, ¿no es cierto?, ese caso de inmoralidad que había en la iglesia, que a Pablo le asombraba, ¿no es cierto?, la actitud de la iglesia pasiva ante el pecado. Y ese es el problema más grande, ¿no es cierto?, cuando la iglesia es indiferente al pecado. Aleluya. El pecado siempre está porque somos seres humanos. Es decir, donde hay gente, hay pecado. Donde hay pecado, hay problemas, ¿no? Gloria a Dios, pero gracias a Dios que esos problemas tienen solución. Amén. Cuando hay hombres y mujeres de Dios que se ponen las manos de Dios y según la palabra juzgan para corregir. Amén. Gloria al Señor. Y acá Pablo, en este pasaje, ¿no es cierto?, en este capítulo, encara otro problema que había en la iglesia de Corinto, amén, gloria al Señor, que era que había problema entre los hermanos y para solucionar iban afuera, iban a los jueces, iban a los abogados para tratar de solucionar esos problemas entre hermanos, gloria al Señor. Entonces, cuando Pablo comienza acá diciendo, osa alguno de vosotros, esa palabra osa no era osa de la mujer del oso. ¿Qué es osa? ¿De qué deriva osa? De osadía, ¿no? De osado. Entonces como que Pablo decía, ¿se atreve alguno? ¿Tienen descaro? ¿Qué más? ¿Cómo más puede decir? Tienen el rostro. ¿Tienen el rostro? ¿Tienen el rostro de hacer esas cosas? Eso es lo que es una palabra fuerte, ¿no es cierto?, que dice acá. Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Cuando habla de los injustos, no está hablando de la justicia moral, está hablando de la justicia espiritual. Entonces cuando dice acá, delante de los injustos, se refiere a los no salvos, a los no justificados, a eso se refiere, a los santos. Amén. En vez de ir a los santos, ir a la iglesia y a los hermanos, van afuera, a los incrédulos, al mundo, a los injustos, ¿no es cierto? En el mundo, uno puede decir, bueno, pero yo conozco gente mundana que no es injusta, que es justa. Bueno, no se está refiriendo a esta justicia, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Ahora, cuando Pablo les habla de esa manera, les encara, les hace como sentir vergüenza, ¿no es cierto? Como que nos dijera a nosotros, te atreves a ese, ¿no? Como que Pablo no está diciendo que no debe haber juicio, que no se debe llevar a juicio problemas, ¿no es cierto? Pero está diciendo que es algo inconcebible que haya entre los hermanos, entre la misma iglesia, haya esos problemas y que se busque solución afuera los incrédulos. Eso, porque Pablo mismo apeló a la justicia, ¿no? Aquí en Hechos, cuando vimos, se acuerda que Pablo estaba en problemas, ¿no? Estaba preso. Y vienen con salamería a decirle, ¿querés que te lleguemos a Jerusalén para que seas juzgado? No, se hizo el apelo, ¿no? Él apeló a un juicio con la autoridad. Y eso no está mal, ¿no es cierto? Cuando es un problema, ¿qué problema puede ser que usted tenga que apelar a un abogado, ir a un juicio, ir a un tribunal? Problema de trabajo, que no le paguen, problemas a veces de cosas, ¿no es cierto? Pero no entre los hermanos, ¿no? Eso es lo que Pablo les encara acá y les dice que eso no puede ser. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Sí. Pero ahí está hablando contra la secta de los judíos, ¿no? No son hermanos de Cristo. Sí, acá está hablando la iglesia del pueblo. No, digo antes, cuando dice que apela a César. Seguro, porque, claro, él no era entre los hermanos. Amén. Apeló a César porque él podía esperar más lo malo de los judíos, que eran sus hermanos en la carne, que de César mismo, que tendría sus tribunales para hacer justicia, ¿no es cierto? Amén. Pero quiero decir, hermanos, que no, de repente, una madre, ¿no es cierto?, que el esposo la abandone y que tenga y no le pasa nada, no de manutención, no tiene otra que ir a buscar ayuda, podemos decir así, justicia de los incrédulos, ¿no es cierto?, de un juez, de un abogado.
¿no? Porque tiene que reclamar eso. O un trabajo que no le pagan. Y si usted habló y insistió y no le pagan, tiene que ir a la justicia, ¿no es cierto? A las leyes que le amparan. ¿Y cuántos otros problemas hay, ¿no es cierto? Que nos pueden hacer y no estamos, no tenemos otro que acudir. Pero acá Pablo, ¿no es cierto?, el asombro de él, y así quería comenzar a sentir vergüenza, ¿no es cierto?, los hermanos, era de ir, que tenían problemas. Y cuando habla, ¿no es cierto?, de ir a juicio delante de Dios, por lo general cuando se habla de ir a juicio, se habla de problemas de plata, ¿no? Problemas económicos, ¿no es cierto?, ¿qué podía haber causado eso entre los hermanos? Capaz un hermano tenía una casita, la alquiló y el otro pagaba el alquiler. O le prestó plata, o cosas así, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, hermano, lo que dice después, ¿no? Porque dice, o no sabéis. Como que era algo que tiene que estar claro en la mente de los cristianos esto. Y yo pensaba, ¿cómo se habla poco de esto? O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Cómo sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces les hace ver que en esta vida, por más grande que parezca, ay, no me pagó, le vendí el auto, me pagó unas cosas, no me pagó más, parecen cosas tan grandes para nosotros. Y sin embargo, son cosas, en esta vida son cosas pequeñas. Entonces le dice, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y yo pensaba en esto, juzgar al mundo, juzgar a los ángeles, es como que nosotros no estamos muy familiarizados con ese tema. Pero si uno busca, ¿no es cierto?, en la palabra, nos damos cuenta, ¿no?, que qué maravilloso nuestro Dios, las cosas que Él tiene preparadas para nosotros cuando lleguemos a la vida eterna. Aleluya. Porque antes pensamos en la vida eterna y pensamos que vamos a flotar y que vamos a alabar a Dios y que vamos a estar allí. Pero bueno, Dios tiene un propósito, Dios tiene planes tan maravillosos para sus hijos, hermanos, que nos deja de boca abierta. Los planes que Dios tiene con nosotros. Sí, que vamos a juzgar al mundo, ¿y cómo puede ser? Pero en la parábola de las minas, Jesús le dijo, a uno le dio 5.000, a otro 10, y cuando ellos volvieron con el resultado de su trabajo, dijo, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Y otro dijo, tendrás autoridad sobre... ¿Y qué es tener autoridad sobre las ciudades? Es gobernar, es juzgar. Entonces, y eso le dice a los que creyeron en Él, a los santos. Alabado Dios. Es decir, que Dios da facultad, hermano, amén, de juzgar a la iglesia cuando el Señor venga a buscarnos, que salgamos de este mundo, que hayamos, ¿no es cierto?, prevalecido sobre el mal, sobre el pecado, lo hemos esforzado, el Señor nos lleva, hermano. Él tiene cosas gloriosas. En el milenio vamos a estar colaborando con Cristo. Alabado Dios. Amén, el hermano puede hacer... ahora le queda chico ser el alcalde por venir, va a ser el intendente, ¿no es cierto?, de tantas ciudades y de pueblos y tantas cosas. Gloria a Dios. Y hay versículos, hermanos, que no... Vamos a leer, alguien que me lea mejor. Apocalipsis 24 y otro busca Daniel 7:22. Apocalipsis 20, versículo 4. Vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria al Señor. Vamos a la primera parte, ¿no? Que dice, vi tronos, es la visión que Juan tiene de los últimos tiempos. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes serán, hermanos, que recibieron facultad de juzgar? La iglesia, nosotros. Dios le da la facultad, le dio la autoridad de juzgar. Y en Daniel 7:22... hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Amén. Léelo de vuelta. Hasta que vino el anciano de días
y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Amén. Aleluya. Se dio el juicio a los santos. 7:21. Voy a leer yo acá. Dice, y hasta que vino el anciano de días, que es Dios, ¿no es cierto? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿Quiénes son? Somos nosotros, la iglesia. Se le dio el juicio. ¿Qué quiere decir que se le dio el juicio? Que se le dio la capacidad o la autoridad para juzgar. Amén. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Digo, qué tremendo, hermano. ¿Cuánto? Que Dios me ayude y que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos haga entender. Hermano, porque qué maravilloso, hermano, las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Amén, realmente. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces Pablo se asombra de decirle, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Ustedes no saben que ustedes, la iglesia, un día en los cielos, cuando lleguemos ya vamos a juzgar al mundo. Porque recordemos, hermano, que en el milenio va a haber gente como somos nosotros ahora. Nuestros cuerpos, la iglesia, nuestros cuerpos van a ser glorificados allá. Pero va a haber gente de carne y hueso como somos ahora nosotros aquí. Y a esa gente se va a juzgar. Amén. Esa gente va a formar pueblos, va a formar ciudades. Van a tener problemas. Y allí va a estar la iglesia, los santos glorificados juzgando. Amén. Gloria al Señor. Pero qué tremendo este otro, hermano. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los ángeles, no los ángeles buenos. No vamos a ir a juzgar a un ángel y yo, ¿por qué cuando me caí allá y me quedé el brazo y no me levantaste? No, capaz él me fue a levantar y yo dijo, déjalo un poquito que se golpee. A los ángeles caídos. Vamos a juzgar a los ángeles caídos, aquellos que están reservados en la morada, amén, eterna, amén, gloria al Señor. A esos ángeles, vamos a juzgar a Satanás, hermano. ¡Qué tremendo! Por eso Satanás se alegrará por cada vida que cae en el infierno, porque va a ser uno menos que va a estar en el banquillo allí acusándolo. ¡Qué tremendo, hermano! Ese diablo inmundo, ¿no es cierto? Que nos quiere, porque no nos hace la vida imposible, pero quiere hacernos la vida imposible. Quiere hacernos sufrir, quiere hacernos la vida imposible. Pero si nosotros prevalecemos y alcanzamos eso que el Señor quiere para nosotros, vamos aquí para juzgarle. Porque vamos a ser testigos de lo que Él nos hizo, de lo que hizo a su pueblo, de lo que hizo a las vidas. Qué tremendo, hermano. Todos los demonios son los ángeles caídos. Pero el principal, ¿no es cierto?, es Satanás, es un ángel caído. Gloria al Señor, pero va a ser juzgado por los hijos de Dios. Aleluya. Porque dice, ¿no es cierto?, que después, yo estuve leyendo y no apunté el versículo, hermanos, amén. Gloria a Dios, pero cuando el diablo es juzgado, ¿no es cierto?, es lanzado, amén, es porque fue, ¿no es cierto?, acusado por los que fueron testigos de su maldad. Por aquellos que recibieron capacidad y poder, ¿no es cierto?, para juzgarle. Aleluya, y el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. Gloria al Señor. Aleluya. Qué preciosas, ¿no?, las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Qué grande que es nuestro Dios. Aleluya. Bendito Dios del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. No me encuentro el versículo, pero ese. Alabado Dios. Pero entendemos, hermano, ¿eh? No sé si a alguno le cuesta o no entiende algo, pero hermano, nosotros vamos a ser parte, si bien Dios sabe lo que va a hacer, nosotros vamos a ser parte, ¿no es cierto?, en ese juicio. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo? Gloria al Señor. Pero a mí me alegró esto, me alegró esto porque digo, qué tremendo, ¿no? Porque hoy el diablo es el acusador de los hermanos. Hoy el diablo está acusando, ¿no? Pero él sabe lo que le espera. Y por eso, ¿cuándo quiere hacernos caer? Que nos perdamos, que vayamos al infierno, porque uno que cae en el infierno es uno menos que va a estar allá acusándole. ¿Sí? Lo que justo usa esa palabra, el término santo, ¿no? Porque justo está hablando del contexto del pecado y de cosas que están pasando. Sí. Yo no sabía que los santos, puede ser los cristianos, los creyentes.
Amén. Los santos van de juzgar. Sí, que Dios, y como dándonos una visión, ¿no es cierto?, de cómo nosotros tenemos que guardar nuestra alma, vivir en santidad, porque son los santos, amén, que han de juzgar al mundo, que han de juzgar a los ángeles, amén, aleluya. Entonces termina preguntando en el versículo 3, ¿no? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Y cuáles son las cosas de esta vida? Esos problemitas que tenemos, que a veces nos parecen inmensos, que lo que me hizo, que lo que me dijo, y nos parecen cosas tan grandes, ¿no es cierto? Y a veces digo, ¿cuántas veces? A veces pienso, ¿no es cierto?, cuando hay problemas así, que ese hermano, que me voy porque no lo soporto, que me hizo tal cosa, digo, simplemente, hermano, al lado de un cajón, en un velorio, ¿cuánto recapacitamos en esas cosas? ¿Cuántas veces puede haber resentimiento por algo, odio? Y allí cuando se termina todo, ¿no es cierto?, uno recapacita y dice, ¿de qué sirve? ¿Cuántas veces hemos visto personas así en un cajón, ¿no es cierto?, que han vivido en pleitos, en contiendas, han sido malvados, ¿no es cierto? Y uno después piensa, ¿de qué sirvió eso? Y ahí se terminó todo, ¿no? Creo que se terminó todo, acá uno no sabe dónde está, ¿no es cierto?, su alma. Pero digo, para que uno, acá como Pablo, haciéndole ver, hermano, que las cosas de este mundo, aunque nos parezcan tremendas, ¿no es cierto?, no son comparados con la eternidad, no es nada, ¿no? Y que Dios nos ayude a nosotros también a no perder la gracia de Dios, la santidad de Dios, por cosas que ensucien el corazón, ¿no? Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude. Amén. Conflictos, hermanos, siempre va a haber. Porque como se dijo, la iglesia está formada por seres humanos, ¿no es cierto? Hay conflictos, porque no todos pensamos de la misma manera, venimos de distintos contextos, ¿no es cierto?, de distintas formas de crianza, de distintos niveles culturales, tantas cosas, ¿no es cierto?, que puede haber, es normal que haya. Y Pablo no se admiraba de que hubiera conflictos en la iglesia. Él se admiraba cómo iban a resolver sus problemas afuera, ese era el problema. Y conflictos hay en el matrimonio, ¿no es cierto? Conflictos hay en la familia, de padres a hijos, de hijos a padres, hay conflictos. Amén, gloria al Señor, pero esas cosas, hermano, que Dios nos ayude a no perder, ¿no es cierto?, por esas cosas que son triviales, ¿no es cierto?, que el día que estemos en la eternidad y una vez somos hacer cosas insignificantes, ¿no es cierto?, no perder la salvación ni la santidad, ¿no es cierto?, la paz de Dios, como cantamos hace un momento, ¿no es cierto?, por esas cosas, amén, que cuántas veces, hermanos, nos perturban, nos quieren perturbar, ¿no? Pero que Dios nos ayude, porque todos aquellos que tenemos un matrimonio sabemos que hay conflictos, ¿no es cierto? Pero no al primer conflicto ya ir al juez, al abogado para divorciar, para uno para allá. A veces vienen esos pensamientos, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude, no es así. Hay soluciones en Cristo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y aquellos que no se han casado no piensen que no van a tener conflicto, porque los van a tener. Amén. Es así, es lógico, pero hay solución. Muchas veces tendrán que tomarse de la mano y arrodillarse al lado de la cama y orar juntos y pedirse perdón y tantas cosas, pero lo importante es seguir adelante, hermano, y superar esas cosas, ¿sí? Creo que es ahí donde uno tiene que pedir lo que dice la palabra, ¿no?, que el amor cubrirá mucho pecado. Dando el amor de Cristo es lo que se puede hacer, sin eso no. ¿Y cuántas veces, hermano, los problemas de matrimonio, a veces que son como insuperables para el que lo está viviendo, tienen que pedir consejo a otro hermano? Y eso está bien, es bueno. Amén, porque a veces hay cosas que no se pueden hablar o no nos entendemos, así que bueno es contar mi parte y el otro cuenta su parte, ¿no es cierto? Y una persona espiritual a aconsejar y llevar, ¿no es cierto?, a un buen puerto. Gloria al Señor. Aleluya. Pero siempre me acuerdo de la tía de mi esposo que era pastora, ¿no? Y ella decía, se había casado a los 17 años, a los 20 quedó viuda. Y ahí conoció al Señor, empezó a buscar a Dios en su desesperación y se fue a estudiar a Liva, a Montevideo, nosotros vivimos a la convención, ahí estudiaba ella. Y ahí en el Liva conoció al que después fue su esposo y que fueron pastores ellos, ¿no? Entonces ella me decía, cuando yo me casé, pensé que me había casado con un ángel, porque era tan bueno, era tan detallista,
Era un ángel, que dice a los 4 años al ángel le empezaron a salir las alitas negras. Porque es así, hermano. Pasó 4 años y todo iba sobre ruedas, ¿no es cierto? Pero al tiempo vienen los hijos, los problemas, ¿no es cierto? Y uno sale lo que hay, ¿no es cierto? Y empezó a tener, pero siguieron sirviendo al Señor y todo, pero se le fue ese concepto que ella tenía que el matrimonio de ella era perfecto. Y no hay, hermanos, amén. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios, amén, por el Señor, porque si no, ¿en qué terminaríamos todos? Amén, delante de los tribunales, ¿no es cierto? ¿Cuántos somos testigos de eso, no es cierto? Antes de conocer al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. El versículo 4, ¿no? Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Vieron que acá cuando dice, si pues tenéis, da por sentado que hay juicios, que hay problemas, ¿no es cierto? De las cosas de esta vida, ¿no? De que no me pagó, que me debe, que le presté, no me devolvió, que todas esas cosas así, ¿no? Pero dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Se refiere a los incrédulos, que si alguien viene a la iglesia que no conoce al Señor, no le vamos a preguntar a él una opinión sobre la iglesia cuando... Entonces por eso dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima, que no sabe nada, que no entiende de las cosas espirituales. Y acá en el versículo 5 le dice, para avergonzaros lo digo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 él les dijo algunas cosas y dijo, no lo digo para avergonzar? ¿No? Era para que entendieran lo que era un verdadero siervo de Dios. Pero acá esto que les dice es para avergonzarlo, porque se creían tan sabios, que sabían todo, que tenían todos los dones y estaban en esa situación. Para avergonzarlo lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda jugar entre sus hermanos. Tanto que se jactan ustedes, que tienen todos los dones, que son sabios, que tienen tanta sabiduría, y hay problemas y tienen que ir a un mundano para que les resuelva el problema. Y ahí tiene que avergonzarlo, hacerle ver realmente cómo estaban sus vidas espirituales. Si no dice que el hermano, con el hermano pleitea en juicio, es decir, lo demanda, y esto ante los incrédulos. Como ya dije, esto Pablo había apelado, pero que no era entre hermanos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y hermano, y si uno... Y el 7 dice, ¿no? Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Eso ya teniendo esos pleitos entre los hermanos, ya era una falta, ¿no? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Hermano, y acá, ¿a qué le hace apelar Pablo? Al perdón. Cuando le dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Les está mostrando el camino del perdón. En vez de ir a solucionar afuera, perdonar la deuda, perdonar el problema. Hermano, qué tremendo, hermano, porque del mundo, si un hermano ha sido afrentado, ofendido por otro, ¿no es cierto? Y perdona ante el mundo, ese es un perdedor. Pero ante los ojos de Dios es un vencedor. Amén. Porque el que perdona, amén, ha ganado una batalla tremenda. Hermano, y si nosotros leyéramos hasta aquí, solamente diga, pero llenar la Biblia diciendo sin vergüenza. Porque está diciendo que el otro lo defraude y todo, y que lo perdone. Está defendiendo al sinvergüenza, está defendiendo al que ofende, está defendiendo al que defrauda. Pero no, miren cómo sigue acá el 8. Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis, y esto los hermanos. Ahora le está hablando a la otra parte, a la parte que ofende, a la parte que defrauda. Cometen el agravio y defraudar, y esto los hermanos. Como que da a entender, ¿no siento que lo hizo conscientemente? Y Pablo, ¿no es cierto?, en su palabra lo reprende. ¿Cómo va a estar defraudando a un hermano? A nadie. Pero a un hermano menos, que es un hijo de Dios. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Y ellos, ¿no es cierto?, aparentemente como que
el pecado, como que eso no era un gran pecado. ¿Y saben qué también hacían esta gente? Pues se acuerdan que habíamos mostrado en el mapa, que Corinto queda cerquita de Atenas. Y era muy parecido a Atenas, Corinto. Y ellos eran famosos por las demandas. ¿Vieron como en Estados Unidos que hacen demanda por cualquier cosita? Bueno, así era esa gente de esa zona, por cualquier cosita demanda iba. ¿Y saben cómo hacían los juicios, las demandas, los pleitos? Lo hacían públicamente. En un mercado, donde estaba toda la gente, ellos hacían allí, había un lugar de sillas, donde se sentaban los acusados, los acusadores, y el que defendía al otro bando. Y como ellos eran tan, se interesaban todo en que hablaran bien, en cómo hablaban, cómo se defendían. Entonces eso era un espectáculo. Como uno acusaba al otro, el otro se defendía y tiene un abogado que lo defendiera. Era un espectáculo público, por eso dice, delante de los incrédulos. Fíjense que la opción sería, mirá, no te pierdas el mercado, ahora a mediodía van a pelear los hermanos de la iglesia, aquí los hermanos. Y todos querían escuchar quién hablaba mejor, quién defendía mejor. ¿Vieron como los debates políticos ahora? Y quién habló mejor, quién le hizo la boca al otro, y así, ¿no es cierto? Bueno, así estaban ellos, como un debate público, como ahora se usa mucho la palabra del reality. Eso, ¿no? Que está pasando todo, al momento todo el mundo está mirando. Bueno, una cosa así, era un reality, era un debate allí, ¿no es cierto? Los incrédulos escuchando, viéndose y a ver quién hablaba mejor, quién le tapaba la boca al otro, que un espectáculo. Y a eso va, ¿no es cierto? Pablo, ¿no? Gloria al Señor. Sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y que Dios nos ayude, hermano, porque a veces no es un pleito entre nosotros. ¿Cuántas veces tenemos un conflicto? Y a veces no es una gran cosa, de que no me pagó algo, yo qué sé, que me quedé debiendo, le vendí algo, no me lo pagó. A veces son conflictos y cosas que tenemos nosotros y otros ni cuenta se dan. Y cuánto uno tiene que procurar limpiar nuestro corazón y a veces hasta pedir oración, ¿no es cierto? Porque somos humanos y a veces dejamos, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, porque es una cosa diabólica para hacernos perder. Amén, para que perdamos, porque Dios lo que quiere, hermano, si una persona se divorcia, el diablo no es que busca el divorcio, el diablo busca la perdición de esa vida. Amén. Él busca que el hombre se vaya al vicio, que la mujer se vaya a la prostitución, que los hijos queden incrédulos por lo que pasó en su hogar. Eso es lo que, y llevarlos al infierno, esa es la meta. Entonces digo, ¿cuánto uno tiene que luchar por uno mismo, por lo que nos rodea, por la iglesia, hermano? ¿Ven? Para que el enemigo, como dice Pablo en ese capítulo, no gane ventaja sobre nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no sufrís? ¿Por qué no perdonás? Pero vosotros le habla a los que estafan, ¿no es cierto? A los que agravian. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y acá, ¿no es cierto?, viene y le presenta una lista, ¿no es cierto?, de pecados que son tan graves. No hay pecado, ¿no es cierto?, porque uno piensa, bueno, eso no es tan grave. Peor, un maricón. Peor. Es todo igual, está en la lista. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Bueno, injusticia es lo que había hecho esta persona, de estafar, vamos a decir, de plantear ese pleito con un hermano. Esa es una injusticia. Pero también lo otro que sí que también es malo delante de Dios y no van al cielo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando dice no heredarán el reino de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Que no van a ir al cielo? ¿Que no son salvos? Los injustos no van al cielo. Los injustos no van al cielo. Y dice, no erréis. No pensé que es de otra manera. Ni los fornicarios, como habló el capítulo anterior, de los que tenían relaciones fuera del matrimonio. Y no solo relaciones, sino buscar satisfacción personal, ¿no es cierto?, a través de la vista, del oído, del tacto, bueno, todo eso, ¿no es cierto?, entraba en la fornicación. Ni los idólatras. Amén, aquellos que adoran, que tienen ídolos.
Ni los adúlteros. ¿Qué son los adúlteros? Parecido a la fornicación, pero es de personas que son casadas. ¿Amén? Ni los afeminados. Y veo que hay una diferencia, porque dice ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué serían los afeminados? No es, pero parece. ¿No? Que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor. Pero dice que en una versión, en otras versiones, cuando habla de afeminado, dice de prostitutos masculinos. Y hay. O tienen otro nombre. Se llaman los taxi boys, ¿no? ¿Lo saben? Sí. A eso se refiere también. Amén. Puede ser afeminado, como dice acá, pero hay otras versiones que dicen prostitutos masculinos. Y eso hay hasta el día de hoy. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí sí se refiere, ¿no es cierto?, a los gays, a los que tienen atracción por el mismo sexo. Ni los ladrones, que toman lo que no les corresponde. Ni los avaros, que se quedan con más de lo que les corresponde. ¿No? Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Qué tremendo, hermano. ¿Qué es un maldiciente? Aquel que maldice, que dice malas palabras. Amén. Y dice que nosotros no fuimos llamados a maldecir, sino a bendecir. Y el salmista decía, maldigan ellos, pero bendice tú. Amén. Aleluya. Ni los estafadores. ¿Qué es un estafador? Alguien que engaña, ¿no es cierto?, en los negocios, no paga o no. Ni los heredarán en el reino de Dios. Pero miren qué tremendo esto, el versículo 11. Y esto erais algunos. Es decir, le está hablando a la iglesia. Y dice, bueno, ustedes, Dios los sacó de ahí. Alguno era afeminado, alguno se echaba con varón, alguno era estafador, alguno era adúltero, otro era fornicario. Pero ya el Señor lo sacó. ¿Cómo no tenemos que olvidarnos de la nombre de Dios? Aleluya. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Dice Tito que somos regenerados por el lavamiento. Amén, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lava. La palabra, hermano, también nos lava. Amén, ya habéis sido lavados por la palabra. La palabra nos lava, la palabra nos limpia, la palabra es un agua, la palabra nos purifica. Y por la palabra, hermanos, amén, gloria al Señor, somos lavados, aleluya, de nuestros pecados. Ya habéis sido santificados. El Espíritu Santo está en vuestras vidas, pero alguno puede decir, pero yo no hablo en lengua, no importa. El Espíritu Santo, si aceptaste a Cristo, está en tu corazón, tienes que seguir buscando. Pero ya estás, amén, gloria al Señor, santificado por el Espíritu Santo. Ya habéis sido justificados. ¿Qué es ser justificado? Es ser hecho justo delante de Dios. Aunque muchos te acusen y te señalen delante de Dios, eres justo. Eres como si nunca hubieras estado en un pecado. Amén, gloria al Señor. Y así le dice Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia. Aleluya. Con todo lo que estaban permitiendo, ¿no es cierto?, tantas cosas. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces digo, que Dios nos ayude. Amén. Así como esta palabra habrá quitado una venda, ¿no es cierto?, en los ojos de aquella iglesia, que el Espíritu Santo siga obrando, ¿no es cierto?, en nuestras vidas y saber todo lo que el Señor hizo por nosotros. Nos lavó, nos santificó, nos justificó. Voy a asociar mi corazón por problemas triviales, por problemas de esta vida. Que Dios nos ayude, hermano. Amén, gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Y sería bueno que aportara algo, hermano. Amén, gloria al Señor. Pastora, como que el apóstol le hace ver ahí de las cosas que Dios les perdonó y todo, para que vean. Que cambian por cosas y mirar todo lo que hizo Dios. Sí, es como la palabra de aquel mayordomo, ¿no es cierto? El mayordomo infiel era aquel que el amo le perdonó cantidad, ¿no es cierto?, algo impagable, y le perdonó, y el feliz, pero como sale afuera se encuentra con otro que le dio un poquitito, nada que ver con lo que había sido, y lo acogotó allí, lo metió en la cárcel, ¿no?
Y así, ¿cuántas veces nosotros? Todo lo que el Señor nos perdonó, todo lo que el Señor nos olvidó, ¿no es cierto? Dice que viste al profundo del mal. El Señor nos está echando en cara cada día, cada vez que nos ponemos a orar, y acordate. No, el Señor nos perdonó, Él perdona y olvida. Amén, pero nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Amén, y saber la gran obra que Dios hizo en nuestra vida. Hermano Samuel, ¿ya entraba la mano? No, que leía también ahí cuando le dice a los Gálatas, ¿no? Y le dice, claro, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. También está más o menos la misma lista. Amén, ¿no? amén. Acá, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Hermano Franco. Ahí en el verso 5, creo que dice que le pregunta si no hay algún sabio o alguno con entendimiento, y que por qué llevan a de afuera, a la situación. Eso me recordaba el pasaje cuando el Señor le decía hincapié a la iglesia en escudriñar. Porque cuando vamos atrás, dijimos que el Señor decía que por falta de conocimiento perecía el pueblo. Y hoy día lo podemos ver. Yo lo he escuchado, por ejemplo, algunos dicen, ¿para qué estudiar tanto la Escritura? ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar si yo no voy a ser pastor o yo no voy a ser evangelista? Y a veces ignoramos que podemos llevar a cualquier hermano de la iglesia que nos puede venir a pedir un consejo y nosotros no sabemos dar la respuesta. Y ahí es donde algunos se ven llevados a preguntar afuera. Y algunos a veces no tienen la respuesta en la iglesia y terminan con preguntando brujos, las cartas, en todas esas situaciones. Solo por a veces no hacer lo que nos pidió de escudriñar aquí. Amén. La palabra tiene consejo para todo. Va a nosotros que escudriñemos y nos dijimos, amén, pero digo, uno tiene que escudriñar y hay que estudiar, no menospreciar, hermano. Ahora en estos tiempos se está hablando que se va a reiniciar Berea. Muchos de nosotros lo hicimos, ¿no? Pero aquellos que no lo pudieron hacer, pueden hacerlo ahora por Zoom. Amén, si la hermana Laura Santiago va a estar. Porque digo, no podemos. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace muchos años atrás, era muy común en la gente decir, no, si el Señor dice abre tu boca y yo la llenaré y cosas así. Y no es así, el Señor dice abre tu boca y yo la llenaré, pero Él dice que nos recordará lo que hemos aprendido. Amén, no nos va a dar, no vamos a ser profetas, ¿no es cierto? De decir cosas que en la palabra de Dios y nunca la leímos y nunca la estudiamos. Y es la espada del Espíritu. Pero digo, como siempre, hermano Franco, de cuánto consuelo, de cuánta ayuda podemos ser a un hermano, aconsejarle por la palabra. Amén. Gloria al Señor. Pero acá en el versículo 4, ¿no? Que pienso que esto es muy importante también. Dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Qué importante es eso, ¿no? Los obreros, por ejemplo, los que colaboran, saber lo que van a responder a alguien, ¿no? No es cualquiera que vamos a decir, bueno, dale hermano, el hermano te va a sacar, o alguien va sin que nadie le autorice. Entonces va, da su concepto y ahí es que no es maduro o madura la que va a aconsejar si no tiene la gracia de Dios. Porque a veces no es tanto que tiene, puede estar llena del Espíritu Santo, pero no tiene conocimiento. O la experiencia. Porque hermano, a veces, ¿no es cierto?, hay personas que tienen problemas, por ejemplo, un matrimonio, y ya está maquinando, ¿no es cierto?, divorciarse. Y si voy a pedirle consejo, pero ¿a quién a veces le va a pedir consejo? Alguna que ya está divorciada. Entonces, ¿qué busca? Busca que le diga lo que ella quiere, o lo que él quiere. Entonces digo que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Gloria al Señor, pedir consejo a la persona que pueda dar el consejo de parte de Dios. Y muchas veces, humildemente, tenemos que decir, y así digo, mira, andá fulano. ¿No? Porque tenemos que reconocer que a veces en algunas áreas podemos tener carencias. Sí, Gabriel. El ejemplo de Pablo, también hablando del versículo 7, y bueno, y hay un poco antes también, porque él, cuando tuvo que hacer valer su derecho, lo hizo, sí. ¿No? Como ella decía, como decía hermano Richard, no ante hermanos de la iglesia, sino por otros problemas. Pero también cuando hay que pasar por alto la ofensa, también es ejemplo. Porque en la segunda carta después dice, yo perdono al ofensor, como dice, yo paso por alto la ofensa. Y eso creo que nos cuesta muchas veces, muy, muy fuerte,
estar dispuesto a sufrir el agravio y el ser defraudado. Porque si yo tengo razón, a veces yo quiero imponer mi razón, pero a veces Dios nos hace pasar por una situación en que tenemos que sufrir el agravio. Tengo la razón, pero la dejo pasar con tal de que no resulte en tropiezo para nadie. Eso, lo principal para nosotros es hacer la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Toda actitud, toda acción, siempre tiene que ser, bueno, que Dios sea glorificado, aunque yo pierda humanamente o... Sí, por el testimonio. Amén. Pero yo me acordaba, por ejemplo, lo que está pasando en Paraguay, de pronto a nuestros hermanos les va a tocar ser defraudados. El testimonio, sale la prensa peleándose algún hermano contra, supuesto hermano contra el otro, y a veces hay que, Dios sabe cuándo y cómo, y hay caso y caso, pero a veces hay que, más vale ser defraudado, amén, pero por honrar el nombre del Señor. Amén. Porque a veces hay un falso concepto también, de que al cristiano no le va a pasar nada malo, nadie lo va a engañar, nadie lo va a defraudar, nadie le va a vender un auto fundido, y pasa, hermano, y pasa. Y no es porque sea un cristiano, Dios lo está castigando, porque no fue fiel, no, son cosas. El hermano se le chocó, quedó sin auto porque un caballo se le atravesó delante, ¿no es cierto? ¿Y cuántos cristianos, podemos decir entre comillas, sin ese conocimiento, sin saber que los cristianos pasaban por esas cosas, eran jugados? No era la voluntad de Dios, o tantas cosas pueden decir. Pero sabemos, los cristianos pueden ser, hermanos, hasta defraudados, pueden hacer malos negocios, le pueden engañar en los negocios. No recuerdo la cita que dice, con paciencia soportaste el poco de otros bienes. Sí, pasa, no es que siempre, que cualquier que va a hacer un negocio, va a orar, ¿no es cierto? Y Dios le va a, pero si Dios permite algo, ¿no es cierto? Él es soberano y por algo lo permite. Por algo es. Yo me acuerdo que el pastor de San Día, que tanto lo conocimos, nos dedicamos, y dice, hermano, yo fui estafado muchas veces, decía él. Llegó a tener negocios y fue estafado. Amén, pero son cosas que Dios permite para, no sé, para pulir la unidad de Él, el perdón. Sí, hermanos, amén. Si nos tomáramos, vamos a pasar por esas cosas, ¿no? Pero nos tomamos el versículo en Romanos que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ayuda a bien. Dios lo permite, no lo entendemos, pero por algo Dios lo permite. Y a veces nos ayuda bien, no es que Dios perdí 10 y voy a dar 1000. A veces no es eso, ¿no es cierto? Pero hay algo de más valor en mi carácter, en mi personalidad, que Dios allí forjó, que Dios allí, ¿no es cierto? Trabajó. Como decía la parte que decía Gabriela, yo digo que difícil es, pero qué importante es cuando dices, si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y habla con tu hermano solo. Me acuerdo cuando yo trabajaba en Paicuero que prácticamente se convirtió con nosotros, que ahora es misionero Jorge Vega, ¿no? En Finlandia. Y él decía, ¿no? Para uno pulirse, si uno dice algo del hermano, si uno habla del hermano, para disciplinarse uno, dice, lo mejor es decir, hermano, perdóname, pensé mal tuyo, o dije algo más. Dice, eso es como, yo digo, ¿qué? Es una sanidad. Tuviéramos ese amén, tener ese carácter, ¿no es cierto? Y esa entrega al Señor de reconocer. Aunque el otro ni se enteró, que yo a veces está pensando mal, el otro ni se enteró, hablé mal ni se enteró, pero que perdóname porque en tal momento yo tuve ese pensamiento, hablé tuyo, que salga, ¿no es cierto? Digo, qué sanidad que da eso. Amén, qué sanidad y que Dios nos ayude, hermanos, amén, a no perder, porque perdemos cosas de tanto valor por cosas que son basura, que ensucian, que no nos sirven para nada, al contrario, nos bajonean, ¿no? Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo más, hermano? Aleluya. Y bueno, acá sigue el versículo 12, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Pero acá ellos, en otras versiones, acá cuando dice todas las cosas me son lícitas, están como entre comillas, porque eran palabras que los de la iglesia de Corinto citaban, que Pablo se las había enseñado en el tiempo que él estuvo, que todo es lícito, pero sacado de contexto, porque Pablo había dicho todo es lícito cuando hablaba
de que podían, de que no estaban obligados a guardar las fiestas judías, las comidas, el sábado. Ahora somos libres en Cristo. Eso es lo que Pablo le decía, todo me es lícito, le decía Pablo. Amén. Todo me es lícito porque no estamos atados a esas ceremonias y cosas de antes. Pero ellos usaban esa palabra para lo malo, ¿no? Entonces Pablo ahí le explica, y todas las cosas no, es cierto, pero no todas convienen. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria al Señor. Y alguno puede decir, a mí me es lícito, si yo quiero tomar un vaso de vino, y si es lícito, pero no te dejes dominar, porque vas a terminar siendo un borracho, ¿no? Gloria al Señor, tantas otras cosas. Después acá el versículo 13, cuando dice las viandas para el vientre para las viandas, también era como un dicho que ellos tenían, que quería decir, la comida para el estómago, y el estómago para la comida. Queriendo decir que cada cosa que Dios nos dio tenía un propósito. Mi estómago tiene hambre, como, porque para eso está. Entonces yo lo aplicaba, dice, yo soy un hombre o soy una mujer, tengo mis órganos sexuales y tengo deseo sexual, voy a la fornicación. Y lo tomaban así. Si estaba el estómago y sentía hambre y ya tenía que dar de comer, bueno, también estaban las otras partes que tenía que satisfacerlas con sexo ilícito. Por eso Pablo dice, las viandas para el diente para las viandas. Eso era el dicho que yo tenía. Pero tanto al uno como a las otras destruye a Dios. Es decir, que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿no? Gloria a Dios. Eso, nadie va a ir al cielo porque coma mejor. Es bueno comer bien y comer sano para nuestra salud, pero no vamos a ir al cielo porque comamos sano, ¿no es cierto? O porque comamos comida chatarra, tampoco, ¿no? Es bueno para nosotros. Pero dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Porque ¿saben también qué era que Pablo estaba luchando acá? Que en Atenas, ¿se acuerdan que habíamos visto que estaba Atenas y Corinto también? Corinto era un puerto, iba mucha gente, muchos marineros vagaban allí, había muchos prostíbulos y había también muchos santuarios de ídolos, de imágenes, de cosas, y había un santuario muy grande de la diosa Afrodita, que era la diosa de la sexualidad y la fertilidad, y allí era, ¿vieron cómo está ya en la mente de la gente depravada? Era costumbre, aunque sean casados, ir a la Afrodita y estar con alguna de las 1000 prostitutas que había allí, porque allí pensaban que recibían más fortaleza y más fecundidad, yo qué sé, no sé qué era lo que pensaban. Pero eso se convirtieron y como que esa mentalidad les quedó. Por eso Pablo les dice, ¿no? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Pero si estaban entregando su cuerpo a la fornicación, no iban a ser levantados. Y el 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo, que es mi cuerpo. Lo haré miembro de una ramera, de una prostituta, por más sagrada que se llamaba, porque se llamaba prostituta sagrada. También las que estaban allí. Pero y ellos iban, como que eso era lícito, ir a esos lugares. Y Pablo les aclara, les quita la venda, quitaré pues los miembros de Cristo, que es mi persona, que es mi cuerpo. Y lo haré miembro de una ramera, porque al juntarse un hombre y una mujer pasan a ser un solo cuerpo. De ningún modo, le dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, como en el matrimonio, pero el matrimonio es lícito. Y acá era ilícito. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, porque Dios es espíritu. Y los que le aman en espíritu y en verdad, es necesario. Amén, gloria al Señor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en el 18 les dice, huid de la fornicación. Huir. Escapa. No te quedes allí a ver hasta dónde aguantás. Huye, si ves que la cosa está poniendo brava, si estás siendo tentado, si el ambiente está favoreciendo algo que no tienes que hacerlo, que no te es lícito hacerlo, huye. Haz como José,
A ver, aún dejando la ropa salió. Huir de la fornicación. Hay cosas, hermanos, que hay que huir. Hay momentos que hay que enfrentar al adversario, pero hay cosas que hay que huir. Nadie puede creerse tan fortalecido, tan vencedor que pueda soportar una tentación. Nadie puede pensar, ¿no es cierto? De repente sí, amén, pero el Señor lo dice huir. Ni jactarse de eso. Ni jactarse, ¿no es cierto? Yo he escuchado de hermanos que han ido a testificar a los prostíbulos y entran así como que fueron ¿quién te va? Yo, hermano, no creo que se pueda hacer eso, no sé. Hay momentos que lo pueden encontrar afuera, espere que salga y le habla afuera, si quiere hablarle del Señor, pero es como que se exponen, sí, como que se exponen al peligro. Si el Señor dice huir, ¿no? Y esas mujeres, ¿para qué están? Para tentar, para atraer. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Dice que usted puede robar, es la mano, ¿no es cierto? Pero el que fornica tiene que usar su cuerpo y hacerlo uno con una ramera, como dice acá, o con otra persona que no es esposa. O ignoráis, dice el 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿No saben acaso, dice Pablo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Amén. Es templo, y el templo, ¿cómo tiene que ser? Un lugar sagrado, un lugar puro. Amén. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque fue Dios que nos dio este cuerpo para Él. Y que no sois vuestro porque pertenecemos a Dios. ¿Eh? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio fuimos comprados? No con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios quiere decir dar un buen testimonio. No andar diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. No, dar buen testimonio. De repente no digo gloria a Dios, pero con mi vida, con mis acciones estoy demostrando que estoy glorificando a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano. Bendito el Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo más? ¿O preguntar? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer entonces. Gloria a Dios. El espejo. Aleluya. 1 Corintios 6, demanda y vida libertina. Punto A. Instrucción respecto a demandas entre los cristianos. Versículo 1. Pablo denuncia su recurrencia a tribunales paganos en disputa entre cristianos. Versículo 2 al 6. Porque los cristianos son completamente capaces de juzgar sus propios asuntos y está mal ir a las cortes paganas en disputas ante cristianos. Que Dios nos ayude, hermano. Y sea el problema que podamos tener, porque como dijimos, no vamos a estar exentos de conflictos, de cosas entre nosotros, pero siempre en la iglesia, hermanos, amén, tiene que haber alguien que pueda juzgar, que pueda dar un consejo, que pueda determinar qué paso seguir. Amén. Aleluya. Lo que pasa es que a veces tenemos orgullo y no quiero que mi hermana se entere. A veces pasa eso, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. El versículo 7. Pablo reprende al hombre que ha sido defraudado. ¿Por qué no aceptar el fraude? Y versículo 8 al 11. Pablo reprende al hombre que ha hecho el agravio. ¿No te das cuenta de cuán serio es tu pecado? Punto B. Instrucciones en relación a pureza sexual. Versículo 12. Un principio para la pureza sexual entre los cristianos. Lo que está permitido no es nuestra única guía de conducta. Versículos 13 y 14. Un principio para la pureza sexual entre los cristianos. Apetito por comida o por sexo no es lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Amén. No vamos a decir ahora, si tengo el estómago. No, todo, amén, como Dios lo ha encaminado. Amén.
Y es algo maravilloso, ¿no es cierto? Es saber esperar y confiar en el Señor y disfrutar en la voluntad de Dios de todas las cosas. Aleluya. Versículo 15 al 17. Un principio para la pureza sexual entre los cristianos. Nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo y por tanto nunca debería unirse con una prostituta. Versículo 18. Un mandato para la pureza sexual entre los cristianos, huir de la fornicación. Y versículos 19 y 20. Un principio y un mandato para la pureza sexual entre los cristianos, glorifican a Dios en sus cuerpos. Amén. No, quiero decir, hermano, que no solo es fornicación porque alguien se une a una prostituta, sino toda relación. En este caso puntual, porque Pablo estaba hablando de lo que estaba pasando ahí, en la iglesia. Pregunta 1. ¿Qué hacían los cristianos de Corinto cuando tenían pleito entre ellos? Pregunta 2. ¿Quiénes no van al cielo? Y pregunta 3. ¿Qué es nuestro cuerpo según 6:19? Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, maravilloso Dios, tú eres bueno, Señor. Qué precioso es el Señor, amén. Y qué privilegio tenemos, hermano, amén, de tener esta enseñanza tan profunda, porque este es el fundamento de la iglesia. Nos defendemos, ustedes se defienden por el conocimiento de la palabra. Amén. En lo que uno se nutre, se fortalece para poder estar en el lugar donde se predica toda la palabra. Porque de eso viene lo externo también. Amén. El estar fortalecido por dentro. Amén. Gloria al Señor. Conocimiento de la palabra. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, que en un momento que el enemigo, porque usted se prepara aquí, pero Dios a veces permite, hermanos, ciertas cosas que usted ni se imagina de que puede aparecer. A veces hay cosas, ofertas del enemigo o preguntas, demandas, que a veces nosotros no lo podemos decir, pero a veces nos pasa como pastores, demanda que, ¿qué hago? Nunca me pasó esto. Y uno tiene que tener la firmeza, amén, de que cuál es el consejo, porque el Espíritu Santo nos va a dar para ayudar a ese hermano o a esa hermana, amén, o ese incrédulo que viene a veces como los fariseos, pero al tener la gracia de Dios, el conocimiento de Dios, Dios nos da la sabiduría. Voy a pedir al pastor Gabriel que esté orando. Amén, gloria al Señor. También, hermanos, se va a estar hablando, sería bueno que también pueda decir, tienen ahí, la pastora puede ayudar. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra maravillosa, por esta enseñanza que tan bien nos hace, ¿cierto?, a nuestra alma, a nuestro entendimiento, para que tengamos más experiencia. Y la palabra es nuestra, como decía, creo el libro de Proverbios dice, ¿no?, tus palabras son mis consejeros. Aleluya. Amén. Y a veces necesitamos el consejo de la palabra del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te adoramos, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos hemos sentado a tus pies para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu consejo, Dios mío, porque tú sabes por lo que vivimos a diario, Señor, y gracias porque tu palabra, Dios mío, es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Padre. Bendice tu iglesia, Señor, que tu palabra no caiga en saco roto, Dios mío, que encuentre cabida, que encuentre lugar a nuestro corazón y que produzca fruto, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice y fortalece a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.